compartir. ¿Dónde tengo? Acá está. Una presentación. Ustedes también si la están viendo. Y lo que voy a hacer, claro. Acá estoy. ¿Cómo era esto? Ay, chicos, hacer mira que no soy. Grabar. Grabar en la nube, listo. ¿Está mi atención ahí o no? Díganme verbalmente porque no estoy leyendo nada. Se ve, profe. ¿Se ve? Listo. Bueno, vamos a arrancar entonces con, porque ya estamos en las y 20 casi, con lo que es la unidad número 1, que son funciones de varias variables. Básicamente lo que vamos a ver acá es por qué llamamos análisis matemático 2 y en qué nos diferenciamos respecto a lo que estudiamos en la primera parte, que era el análisis matemático 1. Bueno, estas son pavadas. Básicamente vamos a arrancar vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Tanto en la primera parte de derivadas, como en la segunda parte de integrales y un poquito más en la parte de ecuaciones diferenciales, trabajamos con funciones, ¿sí? Que básicamente conocíamos que las funciones, ¿sí? Como el concepto de función, es el conjunto, ¿sí? Que parte de un dominio, que llamemos R, dentro del campo de los reales, hacia un codominio también dentro del campo de los reales, denominado codominio o imagen. En análisis matemático 1, antes de ir a eso, básicamente, nosotros decimos, vamos de un campo de real hacia un campo de real, ¿sí? En este caso teníamos desde R de una dimensión hasta R de una dimensión, pero ese concepto de función lo podemos aplicar, ¿sí? Desde un conjunto dominio de n dimensiones hacia un conjunto de imagen de m dimensiones, ¿sí? Es decir, un espacio Profe, multidimensional. Sí, si está presentando y cambiando las diapositivas no se ve nada. no se ve nada. Bien. Se ve Entonces, solo unidad 1, funciones de variables, de varias variables. a ver, vamos a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, gracias por avisarme. Y aparte no estoy grabando. Recording in progress. Volvamos a compartir. Bueno, voy a compartir la pantalla por la duda. Y vamos a ir acá. Ahí. ¿Se ve o no? Aparte Sí, de ahí lo que dice sí. unidad 1. Ahora, bien, eso es lo que estaba diciendo. El concepto de funciones, que parte de un conjunto de reales y llega a un conjunto de reales, ¿sí? Este conjunto de partida se llama dominio de la función y este conjunto de llegada se llama codominio o imagen. Este concepto de las funciones se puede aplicar a multiespacios, ¿sí? A unas funciones multidimensionales. Es decir, que partimos de una dimensión n y llegamos a un conjunto de imagen de dimensión m. En análisis matemático 1, nosotros trabajamos con funciones de una sola variable independiente, ¿sí? Es decir, que acá nuestro n era básicamente 1, ¿sí? Nuestra única variable independiente era x. Y en consecuencia teníamos una única variable dependiente, que en ese caso era y, ¿sí? Decíamos y igual a f de x, que también tenía una sola dimensión. En cambio, en análisis matemático 2, vamos a cambiar eso. Vamos a arrancar desde un conjunto de dominio donde tengamos por lo menos dos variables independientes o más, ¿sí? En la gran mayoría de los casos nos vamos a centrar a dos variables independientes. Pero todo lo que desarrollemos en pos de esas dos variables independientes se puede aplicar a
un conjunto que tenga más variables independientes o incluso, ¿sí?, un codominio con más variables dependientes. Básicamente vamos a tener, de acuerdo cuál sea el valor de n y de m, distintas clases de funciones, ¿sí? Vamos a hablar de funciones escalares, de variable escalar, funciones vectoriales, de variable escalar, y estos dos conjuntos básicamente son funciones de una sola variable independiente, ya vamos a ver un ejemplo de cada una, mientras que vamos a estar concentrados en funciones escalares de variables vectoriales y funciones vectoriales de variables vectoriales, que básicamente son funciones de dos o más variables independientes, que es ahí donde nos vamos a centrar. Vamos a desarrollar este conjuntito que acabamos de ver, o esta clasificación. Hablamos de funciones escalares, de variable escalar, aquella que arranca, ¿sí?, desde un conjunto, llámese X, esta X mayor, ¿sí?, esta X mayúscula, denota un conjunto, ¿sí? Entonces, quiere decir que dentro de ese conjunto hay una sola variable, en este caso es X chiquitita. Ese conjunto del cual parte nuestra función, como ya dije, se llama dominio, ¿sí? Y vamos a llegar a una imagen, ¿sí?, o un conjunto de imagen que se llama Y grande, Y mayúscula, ¿sí?, que en este caso, para funciones escalares de variable escalar, vamos a estar hablando de una sola variable, ¿sí?, dependiente en ese conjunto de imagen. Por lo tanto, sería básicamente, acá lo tengo acá abajo, dice la definición simbólica es función del conjunto dominio que pertenece a los reales, cuyo n, fíjense que acá no dice nada, ¿sí? Pero básicamente es 1, porque la cantidad de variables que está en ese conjunto dominio es una sola. Llegando hacia una imagen, ¿sí?, llámese R, que también tiene una M igual a 1, porque ese conjunto de imagen de Y mayúscula tiene una sola variable dependiente. El ejemplo que aparece es igual a f de x, cuya x es variable independiente e y es la variable dependiente. Y, por ejemplo, tenemos la función de la recta igual a 2x, ¿sí? Donde mi dominio, es decir, aquella variable a la cual yo puedo darle los valores que se me ocurran, y hasta un determinado punto, ya vamos a ver por qué, van a traer en consecuencia, ¿sí?, un único valor de imagen. Acá se centra básicamente el análisis matemático. Después estamos con funciones vectoriales de variable escalar, ¿sí?, que básicamente son funciones vectoriales. En este caso, nosotros vamos a partir de un conjunto dominio de una sola variable independiente y vamos a llegar a un conjunto imagen de varias variables, ¿sí? Es decir, partimos, el conjunto de dominio pertenece a los reales cuyo n es igual a 1 porque tiene una sola variable independiente y llegamos a una imagen, ¿sí?, con m variables, es decir, va a ser desde 2 hacia más. El ejemplo que aparece acá es la función, digamos, vectorial de t, que siempre se representa por matrices, ¿sí? O por ejemplo, en este caso, mediante un corchete, ¿sí?, donde las más conocidas son las funciones paramétricas, donde todo depende, por ejemplo, de t. La variable x y z para este ejemplo son parte del subconjunto imagen, mientras que t, ¿sí?, que es la variable independiente, es parte de mi conjunto x mayúscula. ¿Por qué se llama función vectorial? Porque justamente no está representado por un valor, ¿sí?, sino que en este caso, por ejemplo, está representado por 3 valores. Por cada valor de x que yo le dé, o este ejemplo, por cada valor de t que yo le dé, voy a tener 2 valores imagen, ¿sí? Es decir, un vector que no se representa con un solo valor en una variable, sino que necesita más
variables para poder representar. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Fíjense que este punto que acá está representado en la gráfica como M, que tiene coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Si yo un punto en el espacio, en este caso tridimensional, le digo que tiene 1 en X, 2 en Y 3 en Z, ¿sí? Voy a poner un punto en el espacio. Ese mismo punto en el espacio yo lo puedo definir mediante un vector. Si yo le digo cuál es el ángulo alfa que genera a partir del plano XY, le digo cuál es el ángulo beta que se genera a partir del eje Z y le defino el módulo de ese vector, es lo mismo que yo esté diciendo mi punto M de coordenadas X, Y, Z. ¿Hasta ahí vamos? Espero que sí. Bien. Otra de las funciones que tenemos en consideración dentro de nuestra clasificación son las funciones escalares de variable vectorial. Este es al revés. Mi conjunto dominio, ¿sí? Mi conjunto de partida tiene por lo menos dos variables independientes o más, ¿sí? Siempre, una cosa que no aclaré, estamos hablando del campo de los reales, ¿sí? Siempre dentro del campo de los reales, no de los imaginarios. Entonces vamos a partir de por lo menos dos o más variables independientes y vamos a llegar a un conjunto Y, ¿sí? O conjunto de imagen que va a tener en consecuencia un solo valor dentro del campo de los reales. Este tipo de funciones son las que vamos a desarrollar por lo menos en esta primera parte antes del primer parcial, ¿sí? Son funciones de varias variables independientes, pero que terminan siendo o terminan en consecuencia en un solo valor dentro del conjunto de la imagen o el codominio. Me perdí porque todavía me siguen viendo o no. Sí, profe, se ve. Listo. Porque como que se me había apagado la cosita de la cámara, ¿no? Digo, Yo capaz no que la estoy veo, hablando. profe. ¿No me ves? Sí, es como No. que no. Tengo el cosito de la cámara apagado. Ay, permití la grabación. Puse sí, pero no sé. Ahí está, ¿viste? No sé por qué me había ido. No importa. ¿No saben por qué digo que me vean? Porque estoy acá haciendo señas con las manos, tratando de explicarle lo que les estoy diciendo, y por eso me parece importante. Pero a lo mejor capaz que ni les sirve. Pero bueno, entonces estábamos que toda la primera parte vamos a estar enfocados en estos campos escalares que le llamamos. Es decir, partimos de por lo menos dos variables independientes y llegamos a una sola variable dependiente, ¿sí? Fíjense que la definición de este tipo de funciones son funciones que pertenecen al campo dominio de los reales en n, es decir, n igual a 2 o mayor a 2, hacia una imagen. Ay, se volvió a apagar la cámara. No sé qué le pasa. ¿Pero me escuchan? Sí, profe, se la Sí, sí, escucha. se escucha. Ah, listo, Debe Sí, ser se el escucha, listo. internet. profe. ¿Cómo? Debe ser el internet. ¿Será? Bueno, mientras ustedes me escuchen, sigo entonces. Porque si no, me parece que estoy hablando acá loca, sola, y me están escuchando y no me escuchan. Pero bueno, sigo. Así que cada tanto les voy a preguntar si me escuchan. Entonces llegamos a una sola variable. Un ejemplo muy común y una función que siempre usamos es esta, z igual a x cuadrado más y cuadrado. En este caso, nosotros vamos a partir con funciones de dos o tres variables independientes para poder graficar el dominio, ¿sí? Que probablemente esto ya lo hayan visto con la profe del práctico. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tienen que repasar, que no sé si la profe se los dio o no, pero ella sabe tener un archivito de repaso de la gráfica de funciones, ¿sí? Que esto lo vieron en álgebra y geometría analítica, no es algo que vemos en análisis matemático 2. La profe seguramente en un ejercicio les va a poner, no sé, una función z igual a, qué sé yo,
x cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 4, y ustedes tienen que saber qué graficar, ¿sí? Entonces hago hincapié en que repasen geometría analítica porque todo lo que sea dominio de funciones es un tema importante, sobre todo en los parciales prácticos. Bien, y la última, ¿sí? La que nos queda es las funciones de campos serían campos vectoriales de variable vectorial. Es decir, que partimos de un montón de cosas, de un montón de variables independientes y llegamos a otro conjunto de muchas variables dependientes, ¿sí? Es decir, un vector. Partimos de varias variables, es decir, n tiene que ser igual a 2 o mayor, y llegamos a una imagen de m variables dependientes. Un caso a ejemplo, acá me faltó la llave por lo menos para definir este tipo de funciones. Es una función de x y de y, ¿sí? Que está definida, en este caso está definida por un vector cuya componente en x, porque fíjense que la acompaña el vector unitario y, ¿sí? Cuya componente en x es 5x más y, más 3xy, esta es la componente del vector en y, o sea, en y 4x menos y es la componente en z, ¿sí? Estamos hablando de vectores, que era el ejemplo que les daba recién. Yo puedo definir un vector con un punto con 3 variables o lo puedo definir por su módulo y los ángulos que forman respecto a cada uno de los ejes. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo venimos con tiempo? No, profe. ¿No? Acá hay un poquito, no lo voy a aburrir con esto porque prefiero hacer foco en otra cosa, pero es un poquito para que recuerden los conceptos topológicos. ¿Qué eran los conceptos topológicos? Eran aquellos que te decían un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un punto vacío, un punto interno, todas esas cuestiones que ves acá está, entorno reducido, el punto de acumulación, todas estas cuestiones que necesitan para poder definir los dominios de la función, ¿sí? Es nada más que para refrescar. Vamos a esto que sí es lo que me interesa. Como les decía, toda esta primera parte, ¿sí? De la materia, vamos a hablar de funciones escalares de 2 variables independientes o capaz que hasta 3, ¿sí? Puede ser posible que en algún ejercicio por ahí de dominio se tome una función de 3 variables independientes. Pero vamos a arrancar con el de 2, que como les decía, todo análisis matemático, si bien hacemos hincapié en 2 variables independientes, todo es aplicable para n dimensiones. Se dice que z es una función de 2 variables independientes x e y definida en un dominio D si a cada par de valores x e y tomados en ese dominio D le corresponde un solo valor de z. ¿Qué es lo que dice todo este lío? Y básicamente que yo tengo que x e y son variables independientes de mi función. Es decir, yo le puedo dar el valor que quiera o no. Ya vamos a ver por qué no. Pero en primera instancia le puedo dar el valor que yo quiera y en consecuencia, ¿sí? Vamos a este ejemplo, z igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Yo le voy a dar valores a x, le voy a dar valores a y en consecuencia voy a tener un solo valor de z. Si hay algo que a la profe, particularmente el práctico en este curso, no le gusta, es que ustedes hagan tablas, ¿sí? Para poder graficar o para poder saber cómo le grafica. Pero en el caso hipotético en el que tuviésemos que hacer una tabla, nosotros tendríamos que tener 3 columnas, ¿sí? Porque le tengo que poner valor a x, le tengo que poner valor a y, y entonces, de acuerdo si le pongo valor a x, le pongo valor a y, voy a saber cuánto vale z, ¿sí? Hasta ahí me siguen, yo hablo, cualquier cosa me para. Sí, profe, se entiende. Listo. Entonces, ¿por qué les digo que hasta un determinado punto le puedo dar el valor que a mí se me ocurra? Porque si bien son variables independientes, es decir, que le puedo dar un valor independiente, ¿sí? El que a mí me guste, a veces tiene restricciones.
Y es este ejemplo en particular. ¿Qué pasa si a mí se me hubiera ocurrido decir que X vale 2 y que Y vale 2? Cuando quiero hacer la tablita, que por favor no la hagan, pero la vamos a simular, vamos a decir, si yo dije que X vale 2, acá voy a tener 4. Si dije que Y vale 2, acá voy a tener 4. 4 más 4 sería 8, ¿sí? Si mal las matemáticas no me fallan. Y después voy a tener 1 menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Y 1 menos 8, si las matemáticas no me fallan, daría menos 7. Entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de menos 7. ¿Y eso cuánto me da? No se puede, profe, No se puede. ¿Por qué? porque el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Exactamente. Para raíces de índice par, yo necesito que el argumento de una raíz, que ya lo deben haber visto con la profe, tiene que ser positivo, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Entonces ahí vienen las limitaciones de decir, che, yo sí le puedo poner el valor que se me ocurre x, y, pero depende de qué y de dónde estoy parada, ¿sí? Entonces, ahí viene lo que es el concepto del dominio de la función, es decir, qué valores, en este caso del par ordenado x e y, es admitible para esta función en particular. ¿Sí? Yo voy a partir en este ejemplo de decir que 1 menos x cuadrado más y cuadrado, o sea, el argumento, ¿sí? Le saco la raíz, me olvido de la raíz. No me acuerdo cómo se hacía para dibujar acá. Hace 1000 años que no uso el coso. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que el argumento, es decir, 1 menos x cuadrado más y cuadrado, tiene que sí o sí ser mayor o igual que 0. Entonces digo que si ese argumento es mayor o igual que 0, empiezo a desglosar esa estructura y llego a la condición, por así decirlo, o a la restricción, mejor es más correcto, llego a la restricción de que x cuadrado más y al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1, ¿sí? Pasando término de un lado para el otro. Y ese x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 significa que yo voy a tener una circunferencia de radio 1 y que voy a poder tomar los valores que estén interiores a ella o incluso los que estén en su frontera, ¿sí? Entonces voy a tener un dominio cerrado. Hago hincapié en que esto es una circunferencia y que esto es ¿qué es la gráfica de esa función en R3? ¿Esfera? Una esfera, ¿sí? Una esfera de radio 1. Repítanse y practiquen esto, ¿no? Una circunferencia en el plano, una esfera en el espacio. Entonces, graficar el dominio de la función implica graficar el plano XY, porque es donde yo voy a mirar. Nosotros en análisis matemático 1, para graficar el dominio de la función, bastaba con que pusiéramos esta recta nomás y dijéramos cuáles eran los valores de X admitidos por dicha función. Pero en el caso de análisis matemático 2, como tenemos dos variables independientes por lo menos, el dominio de la función para dos variables independientes va a estar definido en el plano XY, mientras que la función va a estar graficada en R3, en el plano X, Y, Z. ¿Sí? No es lo mismo graficar esto que graficar esto. Esto significa solamente la proyección de esta esfera en el plano XY, o sea, en el dominio de la función, mientras que el otro es la gráfica de la función en sí. Déjenme ver qué dice acá. Vuelvo acá. Cuando tenemos tres variables independientes, sí, creo que no les puse ningún ejemplo, pero cuando tenemos tres variables independientes, quiere decir que yo le puedo poner valor a, por ejemplo, una función W igual a f de x, de y, de z, ¿sí? Tres variables independientes. Quiere decir que yo le puedo poner valor a x, a y y a z. Por lo tanto, y en consecuencia voy a tener un solo valor de imagen, que es esa W. ¿Se entiende?
Si yo quiero definir el dominio de esa función de 3 variables independientes, ahora sí el dominio va a estar dado en R3. Pero ¿puedo graficar la función? ¿Podría graficar ese W? No. No, profe. No, porque estamos hablando de una cuarta dimensión que físicamente nosotros no la tenemos, ¿sí? O sea, existe el multiespacio, pero gráficamente, físicamente no lo podemos graficar, ¿sí? Pero básicamente el dominio de esa función de 3 variables independientes sería este espacio R3. Y hasta ahí vamos a poder graficar. ¿Podemos definir analíticamente el dominio de una función de 5 variables independientes? Sí, seguro que sí. ¿La podemos graficar? No, seguro que no. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué dice acá. El dominio dice es un subconjunto del producto cartesiano R por S, R, es decir, el dominio de función pertenece al plano, ¿sí? En 2 dimensiones, es decir, a R2. Bueno, ahí les mencionaba lo que les comentaba de esos conceptos definidos respecto al dominio, que es una frontera, si se toma el punto interior, si no se toma, si es un dominio abierto, si es un dominio cerrado. Volvamos al ejemplo anterior. ¿Qué pasa si esta función hubiese sido z igual a 1 sobre todo esto? O sea, la misma función, solo que esto que está acá, la raíz de 1 menos x cuadrado más y al cuadrado, hubiese sido parte del denominador de esa función. ¿Qué se les ocurre que hubiera pasado? Se ¿Y qué agrega hubiera? otra restricción. Sí, cambiaría la restricción. ¿Y cuál sería? Que el denominador sea distinto de 0. Exactamente. O sea que en el gráfico, ¿qué es lo que cambia? ¿Cambia el gráfico? Arranquemos por esa pregunta. ¿Cambia el Sí, va a gráfico? afectarlo. ¿Cómo? Lo va a afectar al gráfico, pero no sé cómo ¿Se lo cambiaría. imaginan, ¿se imaginan cómo? Hoy quiero escribir y no me acuerdo cómo se hacía para escribir. A ver, voy a buscar acá. Y encima me están hablando en el chat y me pierdo todo porque no veo nada ya. El dominio debe ser distinto de 0 denominador. Sí, hay 2 restricciones, el dominio de función. El dominio, sí. Bien. ¿Está bien todo lo que me dijeron? Voy a volver a prender la cámara. A ver. ¿Será con la pizarra? A ver, do you want to continue? Yes. Más trabajo, menos clic. Ahí me ven la pizarra esa. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Yo digo z igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Qué tengo que decir de este dominio? O sea, ¿cuál sería esa restricción número 1? Que el denominador sea distinto de 0 y que el argumento sea mayor o igual a 0. Que el denominador sea distinto de 0 y que el argumento sea mayor o igual que 0. Voy a ver qué dicen en el chat. La frontera no estará incluida en dominio abierto. Muy bien. Tanius. ¿Tanius es tu nombre? Ay, me salió una flecha. No era una flecha. Yo tengo que decir que bajo la restricción del argumento de la raíz, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor a Tania. Muy bien, Tania. El argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Ahora ese argumento está en el denominador y yo sé que no puedo dividir en 0, ¿sí? Ningún valor. Por lo tanto,
No sé cómo hacer, pero volver atrás acá o borrar. A ver, borrar. Por lo tanto, mi restricción va a estar condicionada a que todo esto tenga que ser solamente mayor que 0. Por ende, si la manejo un cachito a esta función, ¿sí? Me va a quedar, ¡ay, qué horrible! Me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor que 1. Entonces vuelvo a preguntar acá. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Es como que la presentación y se me cancela la cámara, no importa. Bueno, entonces vuelvo a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico y el que planteé recién? Profe, no Ya lo- estamos viendo en la presentación, estamos viendo el whiteboard. No estoy viendo la presentación. Vamos de vuelta. Vamos a dejar de compartir esto. Vamos a compartir. Y eso. Listo. Vamos de vuelta a la ventana. Y vamos a la presentación. Ya lo respondió Tania. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que planteamos recién? Que básicamente lo único que vamos a hacer es no tomar valores de la frontera de esta circunferencia, o sea, del radio de la misma. Porque si yo voy a tomar un valor, por ejemplo, este punto del par ordenado 0 de x, perdón, 1 de x, 0 de y, ¿sí? Va a hacer que esa función me dé 0 y 1 sobre 0 no corresponde al dominio de la función. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Hasta las 5:30 tenemos clase, ¿no es cierto? Yo tengo una duda. Sí, profe. Listo. Bien. Vamos a un ejemplo rapidito. Te dice graficar el dominio de la siguiente función, z de x y de y, igual a la raíz cuadrada de 2x más y menos el valor absoluto de y sobre 3y cuadrado más 4x menos 12. Un caos. Básicamente las restricciones siempre son las mismas, ¿no? Que si yo tengo un radicando de índice par, el argumento, ¿sí? Es decir, ese radicando tiene que ser sí o sí positivo. Si tengo un cociente, el denominador no puede ser 0. Si tengo un logaritmo, ¿qué pasa con ese argumento? Participen Tiene porque que si ser no, mayor a 0, ¿no? tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual. ¿Qué otra restricción consideran? Funciones inversas del seno y del coseno, es decir, la función arcoseno y arcocoseno también tienen su restricción, y es que su argumento tiene que ir entre -1 y 1, ¿sí? Estas básicamente son siempre las restricciones de un dominio. Entonces, sabiendo estas cuatro restricciones, pueden analizar el dominio de cualquier función. Si vamos a analizar el dominio de esta función en particular, tenemos dos cosas. Primero tenemos una raíz de índice par, que como ya sabemos, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Y después tenemos una división. Entonces quiere decir que lo que esté en el denominador no puede ser 0. Arrancando porque el denominador no puede ser 0, tiene que ser mayor o igual, pero no tiene que ser igual a 0. Yo tengo que encontrar qué pares ordenados de x y de y hace que cuando yo lo meta acá adentro, en esta ecuación, no me dé 0. Eso es lo que necesito saber. Entonces empiezo a analizarla analíticamente a esa función. Entonces digo, 3y cuadrado más 4y menos 12 tiene que ser distinto de 0 porque está dentro del denominador. Y entonces empiezo a mirarla y digo, ¿cómo la manipulo matemáticamente yo para poder graficarla? ¿Sí? Eso es lo que necesito, graficar. El gráfico en un ejercicio de dominio es el 80% del ejercicio, es el corazón del ejercicio.
porque poner esta estructura 3y al cuadrado más 4x menos 12 distinto de 0 y la pone hasta mi hijo de 5 años. Lo que viene difícil es graficar, en este caso es una cosa muy pava, pero lo complicado sería definir ese gráfico, cómo lo grafico y cómo sé yo visualmente que ahí no voy a tener función si lo proyecto, ¿sí?, al espacio R3. Entonces la miro y ahí es donde viene la expertise que ustedes tengan y lo que se acuerden de álgebra y geometría analítica, de decir, che, mira, esta variable está elevada a la primera potencia, esta variable está elevada a la segunda potencia, entonces eso me indica a mí que estoy hablando de una parábola. ¿Cómo era la ecuación segmentada en el caso de las cónicas, o cómo es la ecuación, en este caso característica, de una parábola? Y la parábola decía que y era igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces yo tengo que llevar esa expresión matemática que tengo acá en mi ejercicio a esa función característica que me enseñaron en álgebra y geometría analítica. Entonces, como acá la variable que está elevada a la primera potencia es x, quiere decir que esa va a ser mi función dependiente, ¿sí? Y la voy a dejar del lado izquierdo de la ecuación. Mientras que todo el resto va a representar a y el cuadrado más bi, que no existe, ¿sí? No hay el término bi, es decir, ese que te desplazaba la parábola hacia arriba o hacia abajo, más 3, que básicamente es el término independiente. Entonces empiezo a graficarla. Vuelvo a repetir, no le hagan a la profe una tabla porque se enoja. Grafiquen cómo graficábamos una parábola. Esto lo vimos en el cursillo de ingreso. La parábola tiene un vértice, en este caso como no tiene desplazamiento en y, obviamente su valor en y es 0, ¿sí? Y su ordenado al origen es 3, ¿sí? El vértice está en el par ordenado 3, 0. Y después empiezo a buscar las raíces. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando x vale 0? ¿Sí? Cuando x vale 0 y empiezo a distribuir y encuentro cuál es digamos, esa doble raíz para poder cortar la parábola y dibujarla. Como les decía, esto es una parábola en Y o en Y, ¿sí? Por lo tanto va acostada. Como tiene el signo negativo, obviamente tiene raíces decrecientes, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Qué pasa si el término A era positivo? Raíces crecientes. ¿Qué pasa si el término A es negativo? Raíces decrecientes. Y le gráfico, ¿sí? En este caso me dice que tiene que ser distinta. Acá son valores de la función distintas de la parábola. Valores de función distintas que la parábola, ¿sí? No me dice ni que son mayores ni menores, ni por arriba ni por abajo, simplemente me está diciendo distinta de la parábola. Por eso es que sale en línea de puntos. Quiere decir que es una frontera que no puede, ¿sí?, ser admitida en el análisis del dominio de esta función. La segunda, ¿hasta acá vamos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? ¿Podés repetir la parte de la frontera que dijiste recién? Sí, acá te dice que tengo que tomar los valores de mi función, o sea, yo le grafico a la parábola, hago que esto es un igual, no me importa si acá dice mayor, distinto, menor, menor igual, mayor igual. Le grafico como si acá dijese igual, ¿sí? Hasta ahí vamos. Pero acá me está diciendo, tengo que tomar los valores de la parábola distintas que la parábola en sí. Perdón, los valores de la función, mi función es y en función de y, es x en función de y, ¿sí? Entonces dice, tengo que tomar los valores de mi función x que sea distinta que la gráfica de la parábola. Por eso es que cuando grafico la parábola, sabiendo que el vértice está en el par ordenado 3, 0, y que las raíces están en el par ordenado 0, 2 y 0 menos 2, hasta el cursor se me va a veces, y 0 menos 2, considerando esa gráfica, ¿sí?, tengo que hacerla en líneas de puntos o en segmentos porque me está diciendo que yo no puedo tomar los valores de la función iguales que la parábola,
¿Por qué no puedo tomar esos valores? Y porque si me paro en este punto y reemplazo el par ordenado, en este caso sería el par ordenado 0 de X, 2 de Y, y esto me va a dar 0. Y si vengo a la función, ahí me da 0. Y cualquier valor sobre 0 no existe, ¿sí? Cualquier otro punto fuera de esta parábola, si tomo un punto en este extremo, si tomo un punto en este extremo, si yo lo meto ahí adentro y me va a dar un valor positivo, me va a dar un valor negativo, me va a dar un valor, no importa, pero va a ser distinto de 0. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. La segunda restricción decía que tenemos una raíz de índice par. O sea, su argumento, lo mismo que vimos recién en el ejercicio anterior, es que no puede ser negativo. ¿Puede ser 0? Sí. Y en este caso, sí, porque está arriba, ¿sí? No me afecta en nada. Lo que no puede hacer es ser un número negativo. Entonces planteo. Su argumento, fíjense que no le pongo la raíz de 2x más 2 menos módulo de... No, pongo el argumento, lo que está adentro. 2x más 2 menos valor absoluto de y mayor o igual que 0, ¿sí? Y empiezo a hacer lo mismo, empiezo a desglosarla llevándola a una ecuación que yo le puedo graficar, ¿sí? Con el conocimiento que traigo de geometría analítica, voy a desglosar a esta ecuación para poder graficarla. En este caso voy a decir, bueno, voy a hacer, las dos variables están elevadas a la primera potencia, ¿sí? Entonces me da lo mismo de una manera u otra, despejar una o despejar la otra. Solo que acá hay una cosa en particular. La variable y está en valor absoluto. Entonces capaz que me convenga dejarla solita ella y sacar todo lo que la acompaña. Entonces digo, el valor absoluto de mi función y, en este caso, lo que hago es pasar este valor absoluto para este lado, ¿sí? Eso hace que como acá está con el término negativo o el signo negativo, cuando lo paso para el otro lado tiene un signo positivo, ¿sí? Solamente que acá la escribí al revés, pero es lo mismo, ¿sí? Si yo la leo 2x más 2 mayor o igual que el valor absoluto de y, es lo mismo que leer esto. Valor absoluto de y es menor o igual que 2x más 2, la estoy poniendo al revés, es lo único diferente que hice. Y eso hace que tengan que despejar el valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en análisis 1, teníamos, no sé, el valor absoluto de 2. Perdón, el valor absoluto de x menor o igual que 2. ¿Cómo odio no poder escribir? A ver si puedo. Ah, y acá está. Eso. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En análisis matemático 2 decíamos, el valor absoluto de x es mayor o menor que 2. ¿Qué te decía eso? Y que x tiene que estar entre menos 2, ¿sí? Y 2. Eso es lo que te definía el valor absoluto, ¿sí? En este caso estoy haciendo lo mismo. Tengo que decir que x tiene que ir entre este valor, ¿sí? Para un lado, y este otro valor para el otro. Está mal esto. Acá le falta un signo. Acá este y acá este, ¿sí? Tiene que ir entre menos este valor y entre más este valor, ¿sí? Si no le cambio el signo, estoy hablando de la misma gráfica. Ya lo voy a corregir a eso. Entonces tengo una gráfica que es menos 2x menos 2, igual a y. Bueno, ya no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Voy a hacer esto. Entonces nos vamos a entrar en graficar, por ejemplo, esta primera gráfica, la que está en amarillo. Dice, menos 2x menos 2 menor o igual que y. Para graficarlo yo digo, menos 2x menos 2 igual a y. Eso básicamente es una recta. Una recta que tiene un ordenado al origen en 2, ¿sí? Va a cortar, de decir, el eje en 2 y... en menos 2, acá, va a cortar el eje en menos 2, ¿sí? Y va a tener una pendiente negativa, ¿sí? Que obviamente, ¿qué valor necesita tomar x para que eso se haga 0? Va a ser menos 1. Si yo multiplico menos 1x, o sea, si x vale menos 1 por menos 2, eso me da 2 positivo, menos el 2 me da 0, ¿sí? Acá encuentro la raíz de esa recta. Con esos dos puntos ya puedo yo graficar una recta, que obviamente, que fiera, pero obviamente...
Ay, no lo puedo borrar encima. Obviamente, esa recta, ¿sí? Continúa, ¿sí? Es una recta decreciente que tiene un ordenal origen en menos 2. Ahora voy a analizar, antes de ir a analizar eso, voy a decir que en este caso me piden los valores de mi función, no sé dónde está el puntero, aquí lo tiro. Los valores de mi función, no encuentro el puntero. Voy a tomar los valores de mi función mayores o iguales que esa recta. Menos 2x menos 2 menor o igual que y, ¿sí? Es decir, valores de mi función mayores o iguales que la recta. Es decir, voy a tomar desde la recta todos los valores para arriba. Ahí está. Todos los valores para arriba. Eso es lo que me dice ahí. Todavía sigo en línea, ¿no es cierto? No me fui. O ya me fui. Sí, acá sí. No, profe, sigue en clase. Sí. Sí, bueno. Y ahora analicemos la otra función. Igual a 2x más 2. Otra recta que tiene un ordenal origen en 2, ¿sí? ¿Y qué valor va a tener la raíz? Es decir, cuando y se va a hacer 0, ¿qué valor tiene que tomar x? Indefectiblemente va a ser menos 1, porque si yo pongo un menos 1 acá multiplicado por el 2 positivo, se me va a hacer menos 2, con este 2 se me hace 0. Sí, va a cortar ahí. Entonces vamos a tener esta otra recta. Y acá tengo que leer los valores de mi función y menores o iguales que esa recta. Los valores de mi función menores o iguales que esa recta, es decir, todo por acá abajo. Pero como necesito que estas dos condiciones se junten a la vez, es que aparece este gráfico cortado, ¿sí? Son esas dos rectas que acabo de graficar, considerando los mayores o iguales que esta recta y considerando los menores o iguales que esta recta. Pero ahora tengo que ver que todo el dominio de mi función, aparte de ser ese pico de pato que aparece acá, es decir, esta sección graficada en rosa, también me tengo que acordar de eliminarle la frontera de la parábola, ¿sí? Porque es parte de la restricción que tiene el dominio de esta función. Por lo tanto, acá se dice que el dominio de la función, esto se lee, los pares ordenados x e y que pertenecen al plano de los reales R2, tal que x sea distinto de esto que dice acá, ¿sí? Lo que sacamos de la primera restricción, tal que x sea distinto de menos 3/4 y cuadrado, y además que el módulo de y sea menor o igual que 2x más 2, que es lo que pusimos en esta sección acá. O si quieren pueden escribir esto también, ¿sí? Es lo mismo. De una manera u otra estamos hablando de lo mismo. ¿Duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Seguimos entonces. Esto es más o menos lo que les decía. El dominio y la función, nosotros vamos a hablar del plano R2, ¿sí? Porque vamos a hablar de los pares ordenados admitidos en la función. Pero si queremos graficar esa función, vamos a tener que ir al plano del espacio, ¿sí? Es decir, a R3. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar un valor. Voy a tener que comprar un mouse, me parece. Vamos a dar un valor en X. Me parece que acá había un puntero. Acá está. Vamos a dar un valor en X y en Y, ¿sí? Que en consecuencia va a decir cuál es la altura en Z, ¿sí? De esa función. No es nada más ni nada menos que un valor, un número, ¿sí? En Z. Solo que la consecuencia de todos los pares ordenados X e Y me generan una figura en el espacio. Por ejemplo, esa esfera que veíamos en el caso del primer ejemplo, ¿sí? Pero básicamente consideremos que el dominio de una función de dos variables independientes está en el plano XY, es el dominio, es decir, la proyección de una función sobre el plano XY, mientras que la función va a estar dada en R3.
es decir, en el espacio. Bien. ¿Qué son las curvas de nivel? ¿Qué dice acá? ¿Cómo representar la superficie asociada a funciones de dos variables? Es, en la mayoría de los casos, excesivamente complicado. Por ello es usual para determinar funciones recurrir a curvas planas llamadas curvas de nivel. Bueno, un montón de palabrerío. ¿Qué es lo que dice todo este palabrerío? Este palabrerío dice lo siguiente. Yo me voy a ir a la Sierra de Córdoba. Miren qué bonitas que me salieron. Y me voy a parar en la base, ¿sí? Me paro en la base y las miro. Ay, espero que me salga una recta derecha. La miro. Si yo corto con mi mirada, ¿sí? A la Sierra de Córdoba, ¿a dónde tengo el cursor? Ahí. Si yo miro a la Sierra de Córdoba, ¿sí? Se borra eso. Y las miro, como les decía, ese corte que les estoy haciendo, ¿sí? Lo puedo dibujar en el plano XY. Es decir, ¿cómo voy a ver ese corte yo de arriba? Y probablemente vea una circunferencia, ¿sí? Porque acuérdense que esto es una montaña. Y acá voy a ver la del lado, otra circunferencia. ¿Sí? Después se me ocurre, empecé a subir un poquito la montaña, un poquito más, y la vuelvo a mirar. Ese nuevo corte que le hago a la montaña, si yo lo miro desde arriba, ese corte, indefectiblemente va a tener, ¿sí? otra perspectiva. Que incluso en esta, de la segunda montaña, no voy a ver nada, ¿sí? Porque está mucho más bajito. Lo mismo va a pasar cuando venga, subo un poquito más, llegue a la cumbre y la corto ahí y digo, ay, mira, veo un punto. Eso básicamente son las curvas de nivel, ¿sí? Es decir, los cortes, ¿sí? Que yo le puedo hacer a mi gráfica en R3, ¿sí? Con planos que sean paralelos al plano XY. ¿Se entiende? Son como cortes de mis funciones, es decir, ir como seccionándolas, cortándolas en planos constantes de Z que sean Sí. es esto que les dice acá, ¿sí? Es decir, pararme en distintos niveles de Z y ver cómo se comporta esa montaña, ¿sí? En la proyección del suelo. Acá tienen varios ejemplos, esto es de una montaña tradicional y esto es de una gráfica de una función exclusivamente. ¿Sí? Es cómo se comporta. ¿Por qué les ayuda esto? Y porque a veces, déjenme ver qué tengo acá. Acá lo voy a hacer. A veces, en un ejemplo, yo les pongo z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Esas 4 restricciones. ¿Qué gráfica está en R3? Y me pasar un poco. No, sino la función. Tengo acá, ¿Qué gráfica pero es? nunca igual. Nos dice que en la Una primera circunferencia. usamos todas las derivadas integrales. Una circunferencia. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Y en R3 no sería una esfera? ¿Y en R3 no sería una esfera? O sea, ya tenemos circunferencia y esfera. ¿Alguien da más? ¿Un paraboloide? Un paraboloide. O sea, ya tenemos una circunferencia, una esfera, un paraboloide. Los tres no puede ser. ¿Uno de esos? Probablemente. Sí, es uno de esos. Ahí viene con esto de decir, che, no me acuerdo de álgebra y geometría analítica y no sé cómo se graficaba esto. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a pararnos a distintos niveles de esta función y vamos a graficar. Qué buenísima la idea. ¿Qué pasa si vengo y digo, che, me voy a parar de esta gráfica o de esa montaña en una posición z igual a 1, es decir, a 1 metro del suelo, a 1 metro del piso?
Y bueno, si z es igual a 1, entonces para esta función voy a tener 1 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué pasa si me paro un poquito más arriba y digo, che, voy a subir 3 metros más y voy a ir a 4 metros? Y la voy a mirar. Esto es igual a 4 de x cuadrado más y al cuadrado. Si yo grafico eso en el plano XY, no vean este plano tan torcido. Si grafico eso en el plano XY, ¿qué es 1 igual a x cuadrado más y cuadrado? Una circunferencia o una especie de circunferencia, nada más que más lindita, una circunferencia de radio 1. Si vengo y miro esta, 4x cuadrado más y cuadrado, iba a ser una circunferencia, ustedes dibujan en sus hojitas cuadriculadas más bonitas, ¿no? De radio 2. ¿Qué pasa si me siento en el suelo? O sea, la miro desde el suelo, es decir, z0. Voy a tener 0 igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es eso en el plano XY? Punto, ¿o no? Un punto, el punto origen, o sea, una circunferencia de radio 0, es decir, el punto origen. ¿Se entiende? Entonces, esos cortes de esa función en los diferentes planos de z sí son circunferencias. Pero eso proyectado al plano R3, es decir, z igual a x cuadrado más y cuadrado, no es una circunferencia. En el plano R3, es decir, x y z, esa circunferencia, ¿dónde las voy a ver yo? Acá, en este plano, XY. Pero ¿cómo es la proyección de eso en z? Y decíamos que para la circunferencia de radio 0 estábamos acá, z0. Para la circunferencia de radio 1 estábamos acá. Espero que me salga. Estábamos acá en z1. Y para la circunferencia de radio 2 estábamos acá en z4, ¿sí? Es decir, esa unión de todos esos puntos me forman en mi espacio R3 un paraboloide de revolución. Gracias a la compañera que lo dijo. ¿Sí? Entonces, las curvas de niveles, además de ver la proyección de las funciones en los diferentes planos paralelos al plano origen o al plano dominio XY, nos ayuda a graficar, ¿sí? Es decir, a ver cómo era esa gráfica que no me acuerdo de álgebra y geometría analítica. Esto les puede ayudar para otro tipo de funciones. Lo ideal es que la sepan en la función, que se acuerden cuál es la ecuación característica de las diferentes funciones y puedan graficarlas sin tener ningún problema. ¿Se entiende hasta acá? ¿O tiene alguna duda? Bueno, espero que no. Ahí tienen más o menos un ejemplo. Superficie de nivel no la vamos a ver, es básicamente lo mismo, solo que en vez de hacer un plano paralelo al eje XY, que es el dominio de la función, acuérdense que para funciones de 3 o más variables independientes, nuestro dominio es el espacio R3. A eso hace hincapié la función, las superficies de nivel. Bien. Vamos a analizar el concepto del incremento total de una función, que después lo vamos a usar en la clase que viene, ¿sí? ¿Qué significa el incremento total de una función? Es lo mismo que veníamos en análisis 2, ¿sí? El incremento de una función es la función incrementada
menos la función sin incrementar. La única diferencia que teníamos era que nosotros siempre hablábamos de una sola variable independiente, que en ese caso era x. Entonces, el incremento de la función, es decir, cómo variaba ese y, cuando yo me movía, por ejemplo, de x a x, de x, por ejemplo, x igual a 1, a un valor de x de 1,1, ¿sí? La función sufría un incremento en ese delta x de 0,1, ¿sí? En este caso es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que en vez de mirar solamente el incremento en x, déjenme que busque el puntero, solamente en vez de mirar solamente el incremento en x, este es del valor x al x0, ¿sí? Y ver la consecuencia de la gráfica, ese incremento que sufrió la gráfica, lo que vamos a hacer es también aumentar la función desde un valor y a un valor y0, ¿sí? Ese delta i de incremento. Eso en consecuencia trae un incremento en el plano xis que denominamos delta s, que básicamente es la raíz del cuadrado de cada uno de los incrementos que ha sufrido la función, ¿sí? Eso es por trigonometría. Eso es Pitágoras, básicamente, ¿no es cierto? La hipótesis al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Ese es el incremento en el dominio de la función. Mientras que, en consecuencia, como nuestro valor de función es z, ¿sí? Vamos a tener un incremento no solamente en la función respecto al eje X, sino que también vamos a tener un incremento de la función respecto al eje Y. Y en consecuencia, este que está señalado acá en rojo de un valor mayor, es el incremento de la función en su totalidad. O sea, ¿qué es el incremento de la función? La función incrementada menos la función sin incrementar, es decir, el valor Q menos el valor M. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Debe estar escuchando a mi hija, supongo. Si escuchan Sí, por el acá. chiquito, no Perdí le den una bola. parte, me perdí la parte que dijiste que se incrementaba ahí. Se incrementa en las casas de funciones de dos variables independientes. Fíjate que este valor n corresponde al incremento de la función si yo me moviera solamente en x, perdón, ¿sí? Es decir, si me incremento solamente en x. Este valor t es el valor del incremento de la función si yo mantuviese constante a x e incremento a y, ¿sí? Desde y hacia y sub 0. Fíjate que la función incrementó en y. En este caso, la función incrementó en x, manteniendo constantes las otras dos variables. Es importante ese concepto porque en la clase que viene vamos a ver derivadas parciales, ¿sí? Podemos incrementar una de las variables dejando constante la otra. Pero cuando nosotros nos movemos en los dos sentidos a la vez, tanto en x como en y, la función va a sufrir un incremento total, que se llama función incrementada menos función sin incrementar. Es decir, el valor de q menos el valor de m. ¿Un poquito mejor ahí? Claro, entonces se incrementan los al mismo tiempo. Exactamente. Ese es el incremento total de una función, cuando los dos se incrementan al mismo tiempo. Si no, son los incrementos parciales. Cuando me muevo solamente en x, llego a este punto en n, o cuando me incremento solamente en y, llego a este punto t, ¿sí? Que es lo que está desarrollado acá y acá. A mí me interesa el incremento total de la función, hacer hincapié en este caso. De eso, Claro, el entonces incremento. sería total cuando se incrementan al mismo tiempo. Bien. Exactamente, cuando me muevo tanto en X como en Y. A mí me encanta la clase personal porque seguro alguno me debe haber tenido alguna vez en para los que la están haciendo nuevo. Y los que me conocen saben que me muevo todo el tiempo. Entonces estoy diciendo, les pongo de ejemplo de que el eje, no sé, de la pared del pizarrón es X, que el eje de la ventana es Y, y entonces empezamos a ver esos movimientos. En este caso sería que yo me muevo tanto
en sentido de X como en el sentido de Y. Y esa es la función incrementada, ¿sí? El incremento total que sufre una función, cuando me muevo en las dos variables a la vez. Gracias, profe. De nada. Bien, esto lo hago medio rapidito, porque ya estamos sobre la hora, que básicamente son los límites. Lo único que quiero hacer hincapié es en esto. Hoy yo empiezo a hacer hincapié y me voy por la rama y después se me hace la hora. Pluma. Ay, ¿dónde está? Me puse a graficar y no me... pluma. Ahí está. Cuando nosotros estamos en análisis matemático 2, ¿sí? Y nuestra única variable independiente era X, ¿qué pasaba? Si nosotros queríamos... ¿Se acuerdan lo que es el límite, no es cierto? La definición del límite. Es acercarme a un punto, pero sin llegar a él. Es como decir, no sé dónde están cada uno en su casa, pero imagínense que están a una distancia de la pared. Están ahí sentados a una X distancia de la pared. Y yo les voy a decir, che, acérquense a la pared siempre considerando la mitad de la distancia que la separa. O sea, miren la distancia de la pared y van acercándose a la mitad. Ahora van a tener otra distancia. Ahora acérquense a la mitad. Ahora van a tener otra distancia. Acérquense a la mitad. Y van a estar de una manera tan infinita llegando a ese casi la pared, pero nunca van a llegar a la pared. Ese es básicamente el concepto del límite, ¿sí? Es acercarse a un punto, pero sin tomar parte de él, ¿sí? Básicamente dice, el límite del par ordenado X e Y que tiende a un punto A y B de la función f de X e Y es igual a L, ¿sí? Es un valor finito, ¿sí? Es un valor finito en la función, ¿sí? Sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, es esto que les digo, ese epsilon es la mitad de la distancia que tienen entre ustedes y la pared. Eso es lo que dice epsilon mayor que 0. Pertenece a un delta mayor que 0. Un delta es porque en realidad es un radio, ¿sí? Como en realidad no estamos hablando de una sola dirección, como era en el caso de análisis matemático 1, sino que estamos hablando en un plano con un delta mayor que 0, tal que ese delta, ¿y dónde tengo el puntero? Tal que ese delta, ¿sí? Fíjense acá abajito, esté dada por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Esto que les decía, vieron, de aplicar Pitágoras, ¿sí? De la distancia, el concepto de distancia. Entonces, el valor absoluto o el módulo de la función menos L tiene que ser menor a epsilon. Es decir, que nunca van a llegar a ese L, nunca van a tomar este valor. Siempre van a estar cerquita de ellos sin tomar ese valor, ¿sí? Lo que les decía de la diferencia entre análisis matemático y uno y yo ahora es que nosotros cuando nos movíamos aquí teníamos dos maneras de acercarnos nada más. Por ejemplo, al punto cero. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? No existe otra forma. Pero cuando nosotros estamos hablando, qué feo que me salen las rectas, che. Cuando estamos hablando de que el dominio es básicamente el plano coordenado X e Y, no solo me puedo acercar a ese punto desde izquierda a derecha, es decir, me mantengo constante en Y, o de derecha a izquierda, manteniendo constante Y, me puedo acercar de arriba hacia abajo, manteniendo constante X, o de abajo hacia arriba, manteniendo constante Y, o de cualquier lado, ¿sí? Yo puedo tomar el límite de cualquier lado. Y eso hace que existan infinitos caminos para poder llegar al límite. Y como existen infinitos caminos para poder llegar al límite, es que en análisis matemático 2 es muy difícil decir que el límite exista, porque yo no puedo evaluar todos esos caminos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Bueno, esas son propiedades del límite que ya lo vieron en análisis 1, lo paso por alto. Entonces, como existen esos infinitos caminos para poder tomar el límite, en análisis matemático 2 tenemos por lo menos 3 métodos de toma de límite.
Uno que tiene que ver con el límite simultáneo, es decir, che, me voy a acercar a este punto, en este caso el punto P0, de coordenadas X0 y 0, a la misma vez, es decir, moviéndome tanto en X como en Y, moviéndome tanto en X como en Y, moviéndome tanto en X como en Y. Y voy a ver si el límite del par ordenado XY que tiende a X0 y 0 de mi función es igual al valor en ese punto, puedo decir que el límite exista. Es decir, me voy a acercar moviéndome tanto en X como en Y. Pero no voy a estar muy segura, porque tendría que evaluar los infinitos caminos para poder llegar a ese punto. Después hay otro método, que es el límite sucesivo. Es decir, che, me voy a parar en mi punto original y para poder acercarme a este punto problema P0, primero voy a mantener constante ahí, entonces me muevo en X, y después voy a mantener constante X y me muevo en Y. Y voy a llegar a un valor. Y después voy a hacer al revés. Voy a decir, me voy a mantener constante en X, o sea, me muevo en Y, y me mantengo constante en Y y me muevo en X, y voy a llegar a un valor. Si ambos valores son iguales, puedo suponer que el límite exista. Ahora bien, si yo llego a valores distintos de L, de ese valor L que llamamos en la definición, indefectiblemente el límite es otro. El límite no existe. ¿Estamos de acuerdo? Si uso un camino, me da un valor 2, por ejemplo, y uso otro camino y me da un valor 0, y no estoy llegando al mismo valor. Entonces quiere decir que el límite no existe para esta función. Otro de los métodos es el límite radial, ¿sí? Que en realidad es un límite, acá está como muy acotado, pero el límite radial es hacer pasar funciones, ¿sí? A través de ese P0 que yo tengo problema. El P0 en este caso es el de coordenadas X0 y 0. Entonces, en este, por ejemplo, el de haz de rectas es tirar distintas rectas que pasen por ese punto. Tiro distintas rectas que pasen por ese punto. Lo desarrollo. Si el resultado depende de la pendiente, ¿sí? Significa que el límite no existe, porque de acuerdo a cuál sea el valor de la pendiente voy a llegar a un valor de L. Si la pendiente vale 2, L va a ser, no sé, 4. Si la pendiente vale 3, el valor de L, si del límite al que llego, y no sé, me va a dar 18, qué sé yo, estoy inventando. Entonces llego a valores distintos. Quiere decir que si después de desarrollar el límite depende de la pendiente, no existe el límite. Caso contrario, si por alguna razón matemática, después lo pueden ver un ejemplito a continuación, porque creo que la profe del práctico no da esto, pero si después de que lo desarrollan matemáticamente logran de alguna manera eliminar el término M, es decir, la pendiente, quiere decir que probablemente el límite exista, pero tiene que coincidir con el límite doble y tiene que coincidir con el límite simultáneo. Es decir, estoy evaluando distintas tomas de límites para ver si puedo llegar al mismo resultado y decir que probablemente existe el límite. Acá tienen un ejemplo de la toma de límites de un límite doble sucesivo y radial para una misma función, ¿sí? La siguiente función que tiende a 1 y 2. Fíjense que si yo tomo el límite doble, llego a 1. Si tomo el límite sucesivo, también llego a 1. Si tomo el límite radial, también llego a 1. Probablemente el límite exista, ya que bajo distintas trayectorias llego al mismo valor. No les puse otro ejemplo, pero ya voy a ver si les puedo agregar otro ejemplo en el que van a ver que, por ejemplo, si tomo el límite sucesivo me da 1, tomo el límite, el límite sucesivo moviéndome por X primero y después por Y me da 1, y si lo hago viceversa acá me da 10, no sé, estoy inventando. Pero si esos dos valores son distintos, quiere decir, che, estoy tomando un camino y llego a un valor, estoy tomando otro camino y llego a otro valor, el límite no existe. Y por último, lo de la continuidad de la función. Es importante saber que una función es continua si. Profe, La perdón que función te es- interrumpa. Sí. Me surgió una duda, disculpe. Sí. La única forma de confirmar que existe el límite doble sería que los
tres casos nos arrojan el mismo resultado. Exactamente. No puedo solamente hacer el límite doble y que me dé un valor y decir que exista. No, no sé. Tengo que hacer el sucesivo. Y si el sucesivo con los dos caminos me dan iguales entre sí y a su vez me da igual que el doble, y puedo llegar a decir que a lo mejor exista. Pero a ver, lo voy a confirmar y voy a hacer el radial. Es como que necesitas evaluar muchos métodos para poder llegar a la conclusión de que el límite existe. Ok, gracias. Bien, entonces, una función es continua, es importante que sepan esto, cuando tres condiciones. ¿Existe la función en el punto? Obviamente, porque si no, es continua. Si tomo un par ordenado y lo evalúo en la función y no existe la función en ese punto, ya no es continua. Si el límite probablemente exista, es decir, insistí con los tres métodos y los tres métodos me dio uno límite, y encima, valuada ese par ordenado de x0 y 0 en la función también me da 1, ¿sí? Y obviamente el límite existe y la función existe. Y a su vez esos dos valores son iguales, ¿sí? Entonces las tres condiciones para que exista, mejor dicho, para que una función sea continua, es que exista la función, exista el límite y que los dos sean iguales. Caso contrario, si por ejemplo no se cumple que el límite y la función sean el mismo valor, existe una discontinuidad en esa función. La función dice que presenta una discontinuidad evitable cuando existe el límite, ¿sí? Pero la función no es continua, es decir, la función no existe en ese valor, pero sí el límite. Puedo llegar hasta muy cerquita de ese punto, pero no puedo tomar ese punto. Y es inevitable si ya no existe el límite tampoco, ni la función ni el límite. Y termine. Pensé que no me podía dar todo. ¿Dudas? ¿Consultas? Este profe lo sacamos del monitor, Sí. digamos, la apunte. La gran mayoría de las cosas que están en esta presentación particularmente, hay cosas, en la gran mayoría sale lo de Monjor. Hay cosas muy particulares que por ahí tomo otros apuntitos, pero sí, todo esto sale en lo de ingeniero Monjor. ¿Alguna otra duda? ¿Desean conservar las anotaciones? No, descartar. Quiero... Profe, Dale. entonces durante la semana vas a subir lo que vamos a ver la semana que viene para que lo podamos tener antes de la clase, ¿correcto? Sí. Voy a prometo que sí. La idea es eso, que estaba leyendo el chat. La idea es que les pueda subir para que ustedes tengan material para leer. De todas maneras, ¿por qué tenés un sapo de fondo de pantalla? De todas maneras, si por alguna razón no llego a subirlo o lo que sea, generalmente la profe la profe del práctico o yo, ya voy a ver si también puedo hacer lo que le hice con otro curso, es subir ¿cómo se llama? El temario. O sea, por ejemplo, hoy vimos toda la unidad 1. En la clase que viene vamos a ver unidad 2, derivadas parciales e incremento total, y vamos a ver si vemos aplicación del diferencial. Entonces, como para que vayan leyendo. Si no puede ser por mi clase, por ahí con el apunte mayor es suficiente. Esta clase va a subirla, dice. Sí, ahí está. Pensé que no se estaba grabando, pero sí, ahí acabo de ver que sí se está grabando, así que cuando me manden el link se la subo. ¿Alguna otra duda? Puedes subir a la V el apunte de la cátedra. El teórico, me decís, no tengo el apunte de Monjor en PDF. Lamentablemente, si alguno lo tiene y lo quiere compartir, en buena hora, pero no lo tengo yo. Profe, ¿qué bibliografía por reforzar? Bueno, la bibliografía les había dicho el apunte del ingeniero Monjor, y nada, después tienen Rebuffetti, Stewart y como es el que más me gusta es García Venturini, que se lo consiguen en internet.
Espera, no, estoy grabando todavía, pero se los consigue. El primer parcial hasta que unidad entra hasta la... Ay, creo que es la tercera, pero sería, bueno, todo lo que son clasificación de funciones, dominio, ¿qué vimos hoy? Límite, continuidad, y bueno, ya vamos a ver después derivadas parciales, incremento, aplicación del incremento, derivada de funciones implícitas, derivada de funciones compuestas, derivada direccional y extremos relativos y extremos condicionados. O sea, es todo lo antes de integrales. Que creo que es unidad 3 todo eso. No me acuerdo si está dividido así. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que no. Listo. Nos vemos la clase que viene entonces. Nos vemos, profe. Chao, profe, Adiós. gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe. Recording stopped.